Seguimos conversando en esta noche con la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Los sindicatos dicen ni siquiera Sanguinetti en su gobierno aplicó la esencialidad cuando hubo prácticamente 2 meses de huelga. Y sin embargo, el gobierno de Vázquez lo hace cuando se estaba negociando. ¿Qué responde a eso? En realidad, cuando se estaba negociando y se iban a llevar las propuestas, es que se continúan con las medidas de lucha. Y yo puedo decir, capaz que a Sanguinetti le importaba menos la educación de los niños. A este gobierno le importa mucho la educación y los días de clase. Y quizá otros gobiernos, y no voy a decir de quiénes, pero digo, quizá en otras ocasiones se hacían un año de paro, estaba bien, porque el sector privado ganaba. A nosotros creemos que mejorar la educación pública es dar clase. Que el niño, el adolescente tienen que tener la oportunidad, tienen que estar, y eso está demostrado en el mundo, y eso realmente no hay quien lo niegue, que las horas de clase que se pierden afectan el normal desarrollo del aprendizaje de un ciudadano. A la escuela no solo se va para saber leer y escribir, que sí se va para eso, y también se va para socializarse, para aprender valores, para tener en cuenta por qué hay que llegar en hora a un lugar y por qué termina algo a la hora que termina, por qué termina un año escolar y cambian sus compañeritos, por qué lo social tiene término, por qué finalizan relaciones entre las personas. O sea, hay una socialización que es también base del proceso educativo, que no la da el plan Ceibal, que es muy importante, que sí la da el maestro al frente de la clase y que sí la da el profesor al frente de la clase. Entonces, el tener clases para el gobierno es realmente muy importante. Veamos qué pasa con las clases que se han perdido. Vamos a escuchar a la secretaria general de ADEMU Montevideo, que aquí en el programa la semana pasada decía lo siguiente sobre las clases que se han perdido y si hay que recuperarlas o no. Nosotros entendemos que la recuperación de las clases no pasa por tener más días de clase. Nosotros, los maestros, priorizamos aquellos contenidos que los niños tienen que saber sí o sí para pasar al año siguiente. ¿Eso qué nos implica a nosotros? Una replanificación de nuestro trabajo. Uno tiene más o menos, hace una perspectiva de lo que va a trabajar mes a mes, semana a semana, qué contenidos va a ir abarcando. Bueno, esto nos implica replanificar de cada fin de año de nuevo y priorizando aquellos contenidos que sí consideramos básicos. ¿Está de acuerdo con eso? Mire, en realidad eso es de carácter muy general y lo discutirá el propio Consejo. En lo que no estoy de acuerdo es en que una familia no sepa cuándo su hijo está en un lugar y cuándo tiene a su hijo en la escuela o en el liceo. En realidad, la distorsión familiar, la distorsión social que se hace que vamos a reconocer, acá hubo una medida que es dura, la esencialidad es dura, nadie dice que es una cosa fácil. Ahora, tuvimos paros preventivos, tuvimos paro en el medio de una negociación, hubieron paros por las dudas cuando todavía no se conocía el presupuesto. Entonces, el paro no es la única medida de lucha que tiene un docente. Yo no estoy en el gremio de los docentes, pero no es la única medida de lucha que tuvimos cuando luchábamos por presupuesto para la enseñanza. No podemos decir que parar jueves y viernes y seguir de paros o amenazando con huelgas no distorsiona el normal funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y en los adolescentes. ¿El Frente Amplio no estaba alineado en su momento con las huelgas en la educación, con los reclamos de los sindicatos? ¿No alentaba este tipo de medidas? Bueno, en realidad en todos los sindicatos hay frente amplistas, como en todos los sindicatos hay blancos y colorados, y la gente
los gremios entienden que deben defender su salario y que deben defender sus condiciones de trabajo, y está bien. Y el rol del gobierno es otro. El rol del gobierno, y es el que nosotros asumimos, es decir, hasta acá podemos. Yo no voy a decir que 30.000 pesos es un disparate de sueldo. 30.000 pesos es un sueldo bien. Deberíamos poder pagarlo. Ahora, el país no puede pagarlo. ¿Por qué? Porque también existen otros con aspiraciones de mejoras salariales, otros gremios, y bueno, hay que contemporizar todo, y se ha privilegiado el salario de los educadores frente al resto, que ahora también protestan, porque vio que vimos cómo era el salario de los maestros y profesores, y protesta hace porque el salario de los enfermeros es bajo, y la verdad que es bajo. El exministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, ha dicho hace pocos días, con este panorama que está planteado sobre la mesa, es imposible llegar al 6% para la educación al cierre de la administración, a no ser que se apliquen nuevos impuestos, se busquen nuevas fórmulas. Sin embargo, desde el gobierno se ha dicho, bueno, sí se va a tender a llegar al 6%. ¿Cómo es la historia? Y bueno, en realidad yo estoy en el gobierno y creo firmemente que el equipo económico va, y el presidente de la República sobre todo, va a cumplir con lo que dijo en la campaña electoral, porque es lo que ha hecho siempre. Bien, hablemos de las pautas que están dentro de este convenio que ha sido tan polémico y que se está negociando. Se habla por allí de contrapartidas, ¿verdad?, que van a tener que cumplir los docentes. ¿Qué es lo que va a plantear el gobierno en ese sentido? Bueno, en realidad ese ha sido un tema muy debatido, que el gobierno ha planteado modificaciones de la cláusula para que los gremios estuvieran de acuerdo, y se ha logrado en principio con la dirigencia gremial lograr llevar una formulación acorde. En realidad los consejeros de los distintos consejos dicen que siempre se ha trabajado por resultados en la enseñanza. Lo que el gobierno pretende, no que quede escrito en el convenio, ¿no?, es apostar a mejorar los resultados en la enseñanza. Estamos en mejorar los resultados en la enseñanza, quiere decir algo, que el sistema de cuidados da incorporar 8.000 niños menores de 3 años a la enseñanza pública. Quiere decir que la primaria, que ya lo estableció, nunca lo inventé yo ni sería capaz de inventarlo. Lo estableció el Consejo de Primaria junto con los gremios, de trabajar en sexto año con un profesor que vaya haciendo el tránsito para que los chicos no se sientan tan metidos en una situación que no les resulta agradable y abandonan, porque el problema de la enseñanza media es el abandono. Una especie de nexo secundaria-primaria. Secundaria-primaria, y con un maestro, con un profesor, con un maestro que después acompaña otro semestre. Bueno, eso es de alguna manera... ¿Eso va a ser realidad en las escuelas? Sí, va a ser realidad en las escuelas en los sextos años. Va a ser realidad, eso lo han planteado los consejos, no lo hemos planteado desde el ministerio porque no nos corresponde, lo han planteado. También hay en el presupuesto una gran cantidad de aumento para horas docentes, que claro, ¿por qué aumento para horas docentes? Porque si va a haber aumento de liceos, tiene que haber aumento de profesores, hay aumento en la formación docente, porque el profesor se tiene que ¿Aumento formar de liceos en porque servicio, dicen construcción de nuevos liceos? Se van a construir nuevos liceos, sí señor, se van a construir nuevos liceos. ¿Cuánto se sabe? Sí, se sabe. El Codicen seguramente va a dar las cifras, eso está en el presupuesto, podemos acceder todos por internet, pero no los traje en este momento, pero los he manejado en la mañana de hoy. Ya se sabe cuántos, está en el presupuesto. Yo le puedo decir, se sabe cuando el Parlamento lo apruebe, ¿no? Pero está en el presupuesto explícitamente, clarísimo, cuántos liceos de tiempo completo, y dónde van a estar esos liceos de tiempo completo, que son en las zonas periféricas más complicadas. Liceo de tiempo completo quiere decir que el chico come en el liceo y que además tiene una carga importante de otras actividades que son deporte y que es cultura, y hemos tratado de interrelacionar fuertemente en el ministerio todo lo que tiene que ver con los centros MEC y con la Dirección de Cultura, con educación, porque
es muy bueno el teatro, es muy bueno el cine, es muy bueno el acuerdo que se hace con Cinemateca destinado a esto, es a potenciar la capacidad de que los chicos accedan a buen cine. Habría un acuerdo con Cinemateca, está adelantando usted ahí, que es interesante por la situación. Sí, ya lo adelantamos estando en la Biblioteca Nacional, pero claro, lo único que salió de la Biblioteca Nacional fue el baile. Pero después que bailé, yo hablé también de lo que vamos a hacer en Cultura en el quinquenio. Es una buena noticia para Cinemateca también, que está atravesando un momento complicado. Atraviesa un momento complicado, pero entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura vamos a firmar un convenio para apoyarlo, y la Intendencia de Montevideo ya venía apoyando fuertemente y el Ministerio también. O sea que cuando se dice nunca el Estado lo apoyó, no es así. El Estado siempre lo apoyó a través de la Intendencia de Montevideo. Explíqueme cómo es la cláusula que los sindicatos dicen que es una cláusula de paz. La cláusula de paz está en... La cláusula de paz, como estaba redactada, que se cambió, está en la ley de negociación colectiva, tiene una cláusula de paz. El cambio que tuvo la cláusula de paz es que si acordamos este monto de dinero, por este monto de dinero no hacemos conflicto. Hacemos todos los paros del PCNT, hacemos todos los paros por otros motivos. Ahora, tenemos que tener reglas de juego en la que... Por 2 años no puede haber paros por motivos salariales. No debería haber paros por motivos salariales después que acordemos el salario. Bien, eso es lo que dice esa cláusula. Eso es lo que dice esa cláusula, que puede haber paros por otros motivos, pero que después que acordamos el salario por 2 años, porque esto es a 2 años, la expectativa de todo el Poder Ejecutivo es que después mejore la situación de América y del mundo. Porque ahora en realidad Brasil se complica, Argentina está complicada, el mercado chino cae, o sea que deja de ser América y el mundo una frase aplicada solo al fútbol. La economía también se complica en América y el mundo. María Julia, para ir cerrando, en su momento la izquierda se lo cobró, los sindicatos también, al expresidente Sanguinetti, que dijo aquella famosa frase: nunca perdí un conflicto, nunca perdí una huelga. ¿No teme en lo personal terminar como la figura que fue al choque con los sindicatos, siendo una mujer de izquierda y habiendo estado dentro de sindicatos? No, porque en realidad nunca me planteé, ni en esta situación ni en ninguna otra, ganarle a ningún sindicato ni ganarle a los trabajadores organizados. El Frente Amplio no se lo ha planteado nunca. Nos hemos mantenido siempre en el diálogo, y creo que este conflicto ha dado una vez más la muestra de un diálogo muy fluido, que podrá haber llegado a acuerdos más tarde o más temprano, pero que nunca se perdió la capacidad de escuchar a las personas. Las asambleas no dicen que haya un acuerdo, en realidad. No, por eso. No. Los delegados sindicales que han negociado con el gobierno dejaron de ser representativos a partir de que las asambleas muchas veces desconocieron lo que firmaron. Bueno, no, yo no diría eso. Yo creo que no hubo un buen clima. No hubo un buen clima general para poder explicar las situaciones. Quizás la normal expectativa de las personas era otra y uno la entiende, y como la hemos entendido es que hemos esperado todo el tiempo que sea necesario para que las situaciones se normalicen, y bueno, se van normalizando porque en realidad la gente después va entendiendo. Nadie pensó que la esencialidad afectaba la dignidad de un maestro. A mí me resultó muy doloroso cuando una maestra dijo: nos sentimos afectados en la dignidad, porque realmente eso sí que de verdad nadie lo quiere. Si siguen los paros, ¿puede volver la esencialidad? No pensamos en volver a una medida que le afectó la dignidad de una persona, de las personas y en particular de los maestros, ¿no? Agradezco mucho que haya venido hoy. Un gusto. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos con otro tema. Se acaba de aprobar en el Senado hace pocas horas el proyecto de ley que lleva a 0 la tolerancia en el consumo de alcohol para los conductores aquí en Uruguay. Ya regresamos.